A continuación, bueno, pues nos va a hablar y nos va a presentar Raquel García Cataluña, que es psicóloga sanitaria vinculada también a la Asociación Daño Cerebral Invisible, de la que nos ha hablado Aurora. El título de la presentación de Raquel es La percepción de cambio de identidad en la salud emocional de las personas con daño cerebral adquirido, que ella ha realizado un máster y ha hecho un trabajo de fin de máster que está precisamente relacionado con el tema que nos tiene hoy aquí, que es la reconstrucción y el rediseño de la identidad personal. Adelante, Raquel. Bueno, yo aviso que os vais a arrepentir de no haberos quedado desayunando más rato. Lo mío no es tan entretenido, pero bueno, lo voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Como venía la última, habrá cosas que van a estar un poco repetidas, pero no sabía muy bien qué iban a contar mis compañeras, así que, bueno, creo que todos sabemos ya qué es el daño cerebral, pero por si acaso nunca está de más volver a recordar que es una lesión que tiene este carácter súbito, que es una de las cosas que más lo caracterizan y que más complejo lo van a volver, que tiene distintas etiologías, que puede deberse a distintas causas, que tiene una serie de secuelas y además una afectación a nivel funcional, instrumental, social y laboral. El daño cerebral en números podemos decir que es una de las primeras causas de discapacidad en el mundo, que está entre que es la tercera causa de muerte a nivel mundial. En mujeres varía entre la primera y la segunda, sobre todo aquí en España, que en España vivimos en torno, spoiler, a 500.000 de personas con daño cerebral. No hay un censo real de personas con daño cerebral, lo cual es un dato bastante curioso, porque no se guarda un registro de todos los daños cerebrales, solamente de las ACVs y de los traumatismos craneoencefálicos. No todos están incluidos en ese censo, es una de las luchas que existen, que es que exista un censo real. Y hay en torno a unos 100.000 casos nuevos cada año de personas con daño cerebral adquirido aquí en España. Existen unas 600 plazas de rehabilitación públicas, lo cual los números son muy equitativos. Bueno, esta es una pequeña reivindicación. Bueno, lo que incumbe a lo que respecta a mi charla es que de cada 10 personas con daño cerebral, 7 refieren un deterioro significativo en el bienestar emocional desde que existe la lesión. Para mí es un dato bastante escandaloso. Si miramos además la población mayor, cuando pasamos de los 40 años, casi la mitad, el 44%, sufre ansiedad y depresión. ¿Estamos prestándole la atención necesaria a la salud emocional? Tendríamos que replantearnos estos protocolos de intervención y añadir el apoyo emocional como un pilar más en la rehabilitación de las personas con daño cerebral. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando miramos o preguntamos a las personas con daño cerebral, entre las cosas que más ven afectadas en su vida, prefieren una dimensión de pérdida en general y especialmente una peor calidad de vida, una percepción de peor calidad de vida, y dentro de esa percepción de cambio a peor señalan el estado de la salud física a peor, que el bienestar emocional va a peor y que hay una percepción de cambio con el mundo, en la participación con el mundo, ¿no? Empeora su ocio y su tiempo libre, empeoran sus relaciones sociales y, por supuesto, empeora su situación laboral. Con respecto a la situación laboral, que es lo que ha venido hablando sobre todo Aurora, me ha encantado lo que has contado, Aurora, me ha encantado lo de Alicia Ayana, por si nos estáis escuchando, y Juan, una maravilla. Decir que no lo tengo puesto aquí en la diapositiva, me he saltado esta diapositiva, maravillas de la atención. En el estudio del 2023 del Observatorio de Daño Cerebral se marcaba que en España menos del 16% de las personas con daño cerebral consiguen reincorporarse a la vida laboral y por debajo del 10% consiguen mantener su estatus previo al daño cerebral. Es una cifra tremenda, ¿no? Importante tener en cuenta esto que hablaba Aurora de las adaptaciones, ¿no? Cuando nos dicen empleo adaptado, nos equiparan a una discapacidad intelectual.
Spoiler, señores, no tenemos una discapacidad intelectual. Por favor, dejemos de trabajar por o para el daño cerebral, empecemos a trabajar con el daño cerebral. Las adaptaciones que necesitamos no son las mismas que las adaptaciones que necesitan las personas con discapacidad intelectual. Necesitamos adaptaciones, como decía Aurora, que tengan que ver con funciones ejecutivas, necesitamos adaptaciones que tengan que ver con los tiempos, que respeten nuestros problemas de fatiga cognitiva, que respeten nuestras secuelas y nuestros problemas concretos, no los de otras discapacidades. Bueno. Mi manejo de la tecnología es maravilloso también, como podéis comprobar. Vale, os voy a pedir que hagamos una pequeña dinámica. Os voy a pedir que penséis, tanto a los que estáis aquí como los que estáis en casa. Si queréis, los que estáis en casa lo tenéis a lo mejor un poco más fácil, si queréis lo podéis hacer hasta con un boli y un papel. Que penséis 3 o 4 cosas que os guste hacer, que creáis que os definan, que os identifiquéis con ellas, que hagáis habitualmente, que os hagan sentir bien. 3, 4 cosas, os doy un minutito, que no tengáis que pensar mucho, que os vengan así rápido a la cabeza. Si alguien os dijera, ¿qué hacéis? ¿Qué os gusta? ¿Qué? Sospecho que ya todos tenéis en cabeza 1, 2, 3, 4 cosas así rápidas que han venido a la cabeza. Me imagino que cada uno pues tendremos nuestras cosas. Yo os pongo las mías. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta correr, me gusta montar en bici, me gusta mucho viajar, adoro coger un avión y no saber ni dónde voy a dormir esa noche, me gusta muchísimo improvisar, me gusta mucho leer, soy una lectora muy voraz, me gusta leerme libros de estos de 400, 500 páginas y leerme 2, 3 libros a la vez, trabajo de librera. Me gusta muchísimo apuntarme a todo lo que surja, a lo loco, a 200 cosas a la vez, la multitarea, ser absolutamente todoterreno y vivir en el caos total. Ser caótica es una cosa que disfruto, o sea, que me encanta, ¿no? Esto forma parte de mi identidad. Me imagino que lo que Susana nos ha contado, lo que Idoia nos ha contado, lo que cada uno habéis pensado, forman parte de vuestras identidades. Pero de repente, un día, en un pestañeo, en algo absolutamente súbito e instantáneo, pasa algo que no estamos esperando que nos pase. Y así, sin más, podemos perder 1, 2, 3, 4, todas estas cosas que hemos pensado y no sabemos si vamos a poder volver a hacerlas ni cuándo vamos a poder volver a hacerlas si es que conseguimos volver a hacerlas, ni cómo vamos a volver a hacerlas si es que conseguimos volver a hacerlas. Y con esto hay que lidiar. Esto es un daño cerebral. Esto es mi daño cerebral, ¿no? Ahora este es mi spoiler, esta soy yo por dentro. Yo en el 2021 tuve una fístula arteriovenosa que en cirugía se complicó y tuve una trombosis cerebral. Ese cerebro lleno de rayitas y venitas es el mío, que se puso a hacer unas tuberías que no deberían estar ahí. Y tuve una afectación funcional, una afectación instrumental, una afectación social y una afectación laboral, con secuelas físicas y cognitivas. Y pasé de ser esta Raquel, una Raquel que le encantaba el deporte, que corría, que montaba en bicicleta, que viajaba en bicicleta, que se cogía un avión y se iba 4 meses a Asia sin tener ni dónde dormir esa noche, que hacía dedo, que no se apuntaba absolutamente a todo, que hacía 500 cosas a la vez, que le encantaba vivir en la locura, que trabajaba de librera y se leía 4 libros a la vez, a ser esta Raquel. Ser esta Raquel que sale de un hospital en silla de ruedas, que pasa a andar con 2 bastones, que viene hacia DAC a meterse en los talleres de comprensión lectora, mientras todo el gremio de libreros se pasa mensajes porque Raquel, la librera de la Mar de Letras, no sabe leer un libro. Ja, ja, ja. ¿No? Y hay que lidiar con eso. Hay que lidiar con que tú te pierdes, con que tú no te enteras de las cosas que te están pasando alrededor, que quieres hacerlo. Yo me cabreaba mucho conmigo porque de repente me sentaba con mi chico, que es el chico que está ahí de pie, y no conseguía ni ver una serie porque me perdía en lo que estaba viendo, ¿no?
es verdad que, bueno, pues, ¿quién soy? ¿Qué me está pasando? ¿No? Se me ha olvidado pasarme las cartulinas que tengo aquí. Problemas de atención. Muchas de las cosas van cambiando, como decía Aurora, vamos haciendo poquito a poco las paces con nosotros, pero hay muchas cosas que perduran y que tenemos que aprender a convivir con ellas. Yo con mi maravillosa atención. Bueno, la identidad. La identidad para mí es esto que da cohesión y continuidad a la vida. Es un poco un pegamento que mantiene nuestra historia unida. Y para mí se construye en 3 pilares. Se construye en un yo personal, en mi interior, en quién soy, en mi forma de ser, en mis creencias. Es como mi pequeña brújula interna, en mis deseos, mis cosas, ¿no? Mi yo social, ¿no? Cómo interactúo con los demás, cómo me integro en la sociedad, cómo me proyecto hacia afuera. Mis roles. Mi yo padre, mi yo madre, mi yo hija, mi yo amiga, mi yo profesional, que además hablábamos justo en el descanso con Susana y con Aurora, esta mala manía que tenemos en España de presentarnos con nuestra profesión y de darnos identidad siempre a través de la profesión. Y es una de las cosas que más nos daña cuando perdemos la profesión. Si todo gira en torno casi que desde que nacemos, porque ya, ¿cuál es la pregunta que le hacemos siempre a un niño? ¿Qué quiere ser de mayor? ¿No? Parece que todo tiene que girar siempre en torno a cuál va a ser nuestro trabajo y todo lo que nos va a identificar siempre va a ser nuestro trabajo. Y a lo mejor no es importante o no debería definirnos en qué trabajamos, sino otra serie de cosas, ¿no? Pero nuestra identidad se construye casi desde que somos muy pequeñitos, ya se va manejando, ya se va empujando a que vamos a construir toda nuestra identidad en torno a ese yo laboral, ¿no? Y luego esa tercera patita viene construida por mi narrativa, que es ese hilo conductor que va a juntar el pasado, el presente y el futuro. Y que en el daño cerebral, o por lo menos mi sensación, me podéis corregir quien queráis, cuando queráis, podéis decir stop, cállate, está siendo insoportable cuando os apetezca, pero en mi sensación es que ese hilo, cuando hay cosas tan súbitas, se corta con una tijera, ¿no? Tenemos una ruptura que hace que eso de repente se tense como una cuerda de una guitarra, ¿no? De repente hace ¡pop! Y pierdes un poco. Tú tenías una construcción de quién eres y quién quieres ser, y de repente eso se desdibuja, se difumina y hay que volver a reconstruir un poco eso, porque el sentido de trayectoria de repente ya no tiene esa proyección que tú habías dibujado. Ya no hay sentido de futuro en la línea en la que tú lo habías dibujado. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando este puzzle que habíamos armado se nos cae y las piezas a lo mejor ya no están todas, ¿no? Nos faltan piezas para trabajar ese puzzle, o las piezas que tenemos, los bordes han cambiado. Lo mismo si tenemos todas las piezas, pero esos bordes están difuminados. ¿Cómo reconstruimos una vida cuando existen vacíos? Bueno, pues como ha dicho Susana, yo consigo salir de aquí. Y para mí el año de estar aquí ha sido el único año de toda mi vida en el que no he estudiado, que es otra de las cosas que a mí siempre me ha definido a nivel identitario, el estar toda mi vida estudiando, porque es algo que siempre me ha gustado muchísimo, pero conseguí poder volver a estudiar y me matriculé en un máster. Y como una de las cosas que para mí fue más dura fue el tema de la identidad, y hablábamos mucho aquí, que no sé si aquí dentro hay gente que estáis todavía aquí dentro, hablábamos mucho en el patio, hablábamos mucho en los pasillos, hablábamos mucho luego en los grupos de todo este tema de la identidad. Me parecía muy importante poder hacer una investigación sobre la identidad y sobre cómo afectaba la identidad, porque para mí era en cierta manera un lastre, ¿no? Algo que me llevaba y veía alrededor cómo tendíamos hacia estados más depresivos, hacia estados más ansiosos, y cómo ciertos factores o personas que tenían más capacidades de autoestima o más resiliencia eran capaces de modularlo de maneras diferentes. Entonces, como
la ciencia siempre te dice que todo hay que demostrarlo para poder ser real y que si no, pues mientras no se demuestre no es verdad, a mí me salió la vena de intentar demostrarlo de alguna manera. Y la manera en la que se me ocurrió demostrarlo fue hacer un estudio aquí. Entonces, bueno, pues mi estudio fue autoestima, resiliencia y percepción de cambio de identidad en la salud emocional y calidad de vida en personas con daño cerebral adquirido. Bueno, esto está explicado un poco tortuoso, pero lo que quería ver es si quienes tenían más percepción de cambio de identidad vivían de manera más intensa determinadas variables, como son el malestar emocional, es decir, la depresión y la ansiedad, las dificultades de adaptación y cómo la autoestima y la resiliencia podían hacer que eso cambiase. Es decir, si la sensación de no ser uno mismo predice un peor pronóstico psicológico. Además, quería introducir eso, unas variables positivas como posibles amortiguadores de la pérdida de identidad, es decir, la autoestima y la resiliencia. Ver si una alta autoestima y una alta resiliencia podían mitigar el malestar emocional y mejorar la calidad de vida, incluso aunque uno se perciba con un cambio grande de identidad. Estas son las hipótesis, porque siempre hay que tener unas hipótesis antes de hacer un estudio, que bueno, es probar si ese impacto negativo de pérdida de identidad iba a generar el malestar emocional. Y si teniendo unas fortalezas internas podíamos ayudar a navegar esa nueva realidad post-lesión de una manera un poco más positiva. Ahora no voy a pasar de pantalla. Bueno, ¿cómo lo hice? Haciendo entrevistas uno a uno con 73 personas. Al principio me planteé que podía haber muchas cosas que afectasen, entonces recogí muchos datos. Recogí la causa del daño cerebral para descartar si eso podía también estar afectando. Recogí el género, la edad, las semanas de ingreso, porque eso podía ser también un posible estresor, la cantidad de tiempo que uno está en el hospital antes bueno, pues no es lo mismo a lo mejor estar una semana en un hospital que un año y medio dentro de un hospital. O la hemiplegia, yo tenía en la cabeza, me daba la sensación que a lo mejor tener medio cuerpo paralizado podía también ser un causante de aumentar el estar más triste o tener más ansiedad. Luego, sin embargo, comprobé estadísticamente que no lo era. Bueno, pues jugué un poco al quién es quién. No sé si recordáis el juego este de ir bajando las caras. Pues efectivamente la edad no era algo significativo, la etiología del daño cerebral no era significativo, el tiempo de ingreso no lo era, el género tampoco lo era, aunque las puntuaciones en mujeres eran un pelín más altas, no llegaban a ser significativas. Y contra mi idea, que pensé, daba por hecho totalmente que la hemiplegia iba a serlo. De hecho, recuerdo hablar con Zuberoa que pensábamos que la hemiplegia iba a así dar cierta tendencia hacia la depresión y la ansiedad. No lo fue. Bueno, después de jugar al quién es quién, estas son las cosas que estudié. Os cuento muy por encima qué es cada una de ellas. Si os resulta súper abrumador, corro. Si alguien quiere preguntar algo más, puede levantar la mano. No me voy a meter a hablaros de cuáles son los instrumentos que he utilizado, pero sí están puestos al lado para que veáis que no me he inventado nada, ni viene nada de la nada. Esto lleva muchísimo trabajo detrás. La autoestima es la valoración que una persona hace de sí mismo en base a su valía, por la cual va a decidir aceptarse de mayor o menor medida. No os voy a decir las escalas porque entonces esto sería tedioso y larguísimo, pero bueno, ahí están. Si alguien tiene alguna duda o quiere saber algo más o quiere artículos con más artículos o más cosas, me lo podéis decir después, yo os dejo mi correo y os paso lo que queráis. La resiliencia es la capacidad de afrontar situaciones adversas que además permiten un fortalecimiento, un crecimiento personal. La ansiedad es la respuesta emocional que se genera ante situaciones que se perciben como amenazantes, tiene un carácter anticipatorio al suceso en sí y sesgan situaciones que son ambiguas o que son incongruentes. La depresión es la respuesta emocional a sentimientos displacenteros, a sentimientos tristes, que puede afectar incluso a las capacidades funcionales. La adaptabilidad es la capacidad que tenemos para modificar algo externo o algo incluso interno propio para poder hacer frente a situaciones nuevas.
La calidad de vida es la percepción subjetiva que tenemos del bienestar y la satisfacción, y puede incluir cosas como la satisfacción... Me he saltado. No, perdón. La satisfacción, la salud física, el bienestar emocional, la satisfacción, el bienestar material, las relaciones sociales y los derechos. Y el cambio de identidad, que es para la única cosa para la que no he encontrado ninguna escala, para ninguna cosa, ya no que no haya escalas adaptadas al daño cerebral, sino que no existen escalas que midan cambio de identidad, porque no hay para muchas cosas para las que no hay escalas específicas de daño cerebral. Sí que he usado escalas específicas para daño cerebral en adaptabilidad y en calidad de vida. Las dos están hechas para población española. La calidad de vida, de hecho, está hecha por gente española, que es la que Cavidace. La otra está adaptada para población española, pero no está hecha en España. El resto de escalas no están adaptadas para personas con daño cerebral, porque no existen escalas adaptadas para personas con daño cerebral. Pero en cambio de identidad directamente es que no hay escalas que midan, o por lo menos yo no he encontrado. Si alguien tiene escalas para cambio de identidad, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Gracias. Esto es como los anuncios de los periódicos. No sé qué le doy a cambio, pero mucho amor, desde luego. Bueno, el cambio de identidad es una evaluación subjetiva que hacemos sobre la discontinuidad de nuestro yo antes de algo y nuestro yo después de algo. Es algo que mide una ruptura, una discrepancia, en este caso una discrepancia entre nuestro yo prelesión y nuestro yo poslesión. Bueno, los resultados. Espero que podáis respirar porque ahora viene lo más arduo de todo. ¿Hasta aquí me aguantáis? Eso es un poco... Veo que la gente huye. Vale. No voy a hablar de los números, no os asustéis, pero de nuevo es para que no veáis que sale de algo, no viene de nada. Todos los resultados de todas las escalas que pasé de estas 73 personas están metidos en unos programas estadísticos, tengo millones de tablas de Excel, y con todos esos resultados luego se sacan una serie de conclusiones. La más importante es que todos estos datos correlacionan entre ellos. Es decir, que se puede hacer como una tela de araña. Para mí fue una cosa como, en cierta manera, esclarecedora y hasta casi relajante ver algo que me daba la razón. Dicho así, queda como un poco absurdo, pero tenía sentido, o sea, que es casi algo coherente, ¿no? O sea, si aumentamos los niveles de autoestima y resiliencia, vamos a bajar los niveles de depresión y de ansiedad, vamos a tener menos dificultades para adaptarnos y vamos a tener mejor calidad de vida. Pero todas estas cosas en esos 73 sujetos están correlacionadas, lo que quiere decir que si tiramos de cualquiera de esos hilos, todos los hilos se van a mover. Si de igual manera tiramos de la autoestima y convertimos la autoestima en algo negativo, es decir, tenemos poca autoestima y poca resiliencia, vamos a tener la depresión y la ansiedad alta, vamos a tener muchas dificultades de adaptación y vamos a tener peor calidad de vida. Entonces, todas van a estar correlacionadas significativamente entre ellas. Eso significa que todos esos sujetos cumplen un patrón. Eso es que algo esté significativamente correlacionado. Si metemos la variable de cambio, todo esto se vuelve a cumplir. Entonces, todo está relacionado con el cambio de identidad. Si tengo percepción de más cambio de identidad, tengo menores niveles de autoestima y resiliencia, tengo mayores niveles de ansiedad y de depresión, tengo menos capacidades de adaptación y tengo peor calidad de vida. Entonces, las personas que perciben que su identidad se ha modificado mucho tienen un perfil de mayor vulnerabilidad y de malestar. Les preguntaba también si se sentían peores, iguales, diferentes o mejores. Y las que se percibían como peores, de nuevo, ¿estoy en esta diapositiva?
perdonadme, porque, bueno, esta es igual que la anterior, estoy en esta. Las personas que se percibían como peores mostraban de nuevo toda esta dinámica. O sea, cuanto peor me siento, mayores problemas de ansiedad y de depresión, menor autoestima y menor resiliencia, mayores problemas de adaptación y peor calidad de vida. La valoración es subjetiva, no es una cosa objetiva, es decir, es de cada uno, es lo que cada uno valora sobre sí mismo. Entonces, al ver que los que se perciben igual o mejor no tienen tampoco muchas diferencias, no tienen diferencias significativas, podemos ver que podemos variar la percepción de las personas. Podemos generar un cambio en la salud mental si conseguimos variar cómo se perciben. Se podría trabajar para resignificar la nueva identidad si conseguimos variar esa percepción que tienen las personas. Aquellos que se comparan a sí mismos tienen peores valoraciones, es decir, tienen mayor ansiedad, mayor depresión, se vuelve a cumplir esta misma tónica que decíamos de la telaraña, tienen peor autoestima, peor resiliencia. Los que no se comparan sí tienen mejor autoestima, tienen mejor resiliencia. Y nos pasa lo mismo con aquellos que creen que han cambiado su rol, con lo cual también es muy importante el trabajo con las familias y el trabajo de resignificación de roles. Un trabajo que creo que debería tener una necesidad sistémica, es decir, trabajar no solo con la persona, como también hablaba Aurora, no solo con la persona que está teniendo el daño, sino con todo el entorno, porque en cierta manera el daño no solo lo está teniendo la persona, sino que lo está teniendo toda la familia. Si yo siempre he sido la cuidadora de mi casa y ahora me tienen que cuidar, mi rol también se ha desdibujado. Y al desdibujarse mi rol, estoy también perdiendo mi identidad. Y esta ya es la última de estadística y ya podemos respirar. Hay también un problema muy grande con el sentimiento de soledad. Con esto volvemos a cumplirlo y es casi la más significativa de todas, es decir, con la que más se cumple esto. Con lo cual la soledad es un auténtico multiplicador de riesgo. Hay un problema muy grande con los sentimientos de soledad y creo que hay una necesidad enorme de trabajar esa soledad, de trabajar la pérdida del entorno social, que muchas veces tiene que ver con secuelas, tiene que ver con esos ambientes sobreestimulados, con la hiperacusia, con los problemas de que haya pues eso, mucha iluminación, mucho ruido, mucho movimiento, pero también a veces tiene que ver con la necesidad de que haya iguales y con la necesidad de que no tenemos referentes. Si alguien piensa en una persona con sordera o con ceguera, tenemos referentes, pero no tenemos referentes de personas con daño cerebral y tampoco hay facilidad de tener iguales cuando se sale de aquí. Por eso es tan importante generar grupos de apoyo fuera de los recintos de rehabilitación y que sean grupos de apoyo autogestionado, que no siempre haya una figura mediadora, porque tenemos capacidad de hacer cosas solos, no siempre tener la sensación de tutela. Somos capaces de hacer cosas. Si no, siempre tenemos la sensación de tener una discapacidad mayor de la que ya tenemos. O sea, yo tengo mi trilogía del tullido ya superada. O sea, yo tengo discapacidad, incapacidad y dependencia, pero no me hagáis todavía más discapacitada de lo que soy. O sea, tengo capacidades y quiero tenerlas y quiero poderlas disfrutar y quiero poder elegir mi ocio y quiero poder elegir con quién me reúno, ¿no? Creo que eso también me da un sentido de empoderamiento y me da una capacidad. Y creo que eso ayuda también a poder autogestionar mi vida. Me ha quedado muy zapatista. Habéis quedado muy rojos todos aplaudiéndome, que lo sepáis. Bueno, conclusión. La autoestima, la resiliencia y la percepción de cambio de identidad son factores que creo, y ahora sé, porque lo he demostrado con datos, aunque ha sido horroroso ver la estadística, que influyen en el malestar emocional y la adaptación y la calidad de vida de las personas con daño cerebral. Las intervenciones en daño cerebral no deberían girar solo en torno a lo físico y lo cognitivo. Hay que añadir la dimensión psicológica, hay que validar la pérdida, que también ha estado hablando Aurora de eso, hay que trabajar los microduelos, como dice Lu Vives,
tenemos mucha pérdida que masticar y que procesar, y es necesario hacerla. Si saltamos por encima y nos la perdemos, se queda aquí dando vueltas y necesitamos trabajarla, porque al final ha pasado y bueno, pues tendremos que tragárnosla, tendremos que trabajarla, masticarla y aprender a convivir con ella, porque hacer las paces con ella va a ser parte de poder avanzar. Y poder trabajar en ese cambio de identidad que, aunque todo el mundo nos diga qué bien que estás, qué guapa estás, que pues al final ha habido cosas que ha habido que cambiar, ¿no? Hay que fortalecer las defensas, hay que trabajar activamente en la autoestima y en la resiliencia, hay que restaurar los roles, hay que incluir a las familias y el entorno social, y creo que hay que combatir muchísimo la soledad. Por eso me parecen muy importantes los grupos de apoyo mutuo, los entornos de iguales. Sí que me voy, ya que estoy hablando todo el rato de mí misma, me voy a permitir un segundo meter otra cuña personal. A los médicos y a los servicios sociales y a los entornos sanitarios no les da miedo hablar de identidad. Hoy cumplo 1 año de mastectomía y lo primero que me dijeron en consulta, cuando me dijeron que me iban a hacer la mastectomía, es que iba a perder mi identidad como mujer y que tenía que reconstruirme el pecho. Entonces, no les da miedo hablar de identidad, pero ojo, hay que hacerlo bien. No se arregla una identidad ni con una cirugía ni con una medicación. Trabajemos la identidad desde la psicología o desde la terapia ocupacional, pero trabajémosla bien. No la trabajemos con una solución fácil y mala. Trabajémosla como hay que trabajarla. Superada la cuña personal. Soy muy zapatista. Y bueno, esto es como mi visión a futuro soñada, que es que podamos crear mejores herramientas de medición, sobre todo herramientas de medición diseñadas, escalas diseñadas específicas a daño cerebral, más investigación en percepción de cambio de identidad, porque es una cosa muy importante y cada vez más clara para las personas con daño cerebral, y diseñar intervenciones psicológicas específicas para trabajar la reconstrucción del daño cerebral. Y ya, gracias por aguantarme.